esperemos que pase el tráfico, pues, porque a qué hora vamos a llegar a la casa, ¿no? Bueno, no sé si se han demorado porque ustedes han venido tarde o los profesores han llegado tarde, la verdad que no sé. ¿Sí? Ya, quiero pedirle su favor. El que quiere salir, va a salir ahorita, pero durante la clase nadie sale del aula. Salvo esté enfermo, tenga una diarrea, una infección urinaria o alguien esté ya prostático, lo cual yo no creo que pase ahorita. Entonces, por favor, les pido, ¿ya? Del aula no hay que estar saliendo cada rato. Yo he estado observando que han salido, han entrado un montón de veces y eso no está bien, ¿ya? Muy bien. Vamos a hablar hoy día de un tema muy importante por lo frecuente, por la frecuencia con que se presenta esta patología, es la cirrosis hepática. En buena hora que acaban de tener ustedes la clase de la hepatitis virales y otras hepatitis, porque nos va a ayudar en parte a entender en qué consiste la cirrosis hepática. Antes de comenzar toda la clase en sí, vamos a recordar un poquito qué es el hígado, ¿no? El hígado es un órgano intraabdominal que hace las funciones de un gran laboratorio. El hígado es el único órgano que tiene unas funciones que muchos no lo tienen, otros órganos no tienen en nuestra economía. Entre las funciones importantes que tiene es la de sintetizar elementos muy importantes como son las proteínas bajo la forma de albúmina. Otro elemento importante que sintetiza son los factores de coagulación, entre otras. La urea también es sintetizado por el hepatocito. Entre otras funciones, aparte de la de síntesis, por favor, cierra la puerta, ¿quieres? Cierra la puerta. Okay. Entonces, función del hepatocito, la de síntesis, muy importante. Otra función, la de detoxificación. Ustedes saben que el hígado es uno de los órganos que es muy rico en sistema retículo endotelial. Gracias a este sistema, todas las sustancias tóxicas que le llegan a través de la vena porta de todo el territorio esplácnico al hígado, el hígado es capaz de limpiar, entre comillas, la sangre de tal manera que ya la sangre, que la puerta se abre por fuera. ¿Le puedes echar seguro, por favor? Porque ya nadie va a entrar ni va a salir. ¿Ya? Por favor. Pero el que quiere salir, yo me espero, si quieren 10 minutos, decidan ahora. Si salen, pero ya no van a volver más. ¿Saben que eso es una falta de respeto, chicos? ¿Saben? Lo que pasa es que ustedes les consienten, pero yo no voy a consentirles eso. Es una falta de respeto. ¿Cómo van a estar entrando y saliendo? ¿No les han dicho eso? Dime. Hijita, yo te entiendo. Por eso es que al inicio yo me demoró un poquito para que salgan los que querían salir. Pero también cuando la doctora Corda terminó, ustedes se han tomado 10 minutos. Mira, yo entiendo y no estoy de acuerdo con esta forma de dictar clases. Y yo lo he manifestado. Lamentablemente la universidad tiene la sartén por el mango y las autoridades lo deciden. Yo no sé si ustedes han protestado como he protestado yo, no sé. Pero esta es una forma demasiado antipedagógica de dictar clases. Yo entiendo. Y no, para nosotros no es fácil tampoco esto. Esta es una carrera. Entonces, yo entiendo que se cansan, pero el ser humano es capaz de soportar cosas que no le gusten y ustedes están en la capacidad de hacerlo. Total, es una vez a la semana y al año es prácticamente la única vez. Entonces yo les pido que tengan paciencia como la tenemos nosotros. Yo estoy de guardia en el hospital, pero he tenido que venir a dictar esta clase y tengo que regresar a Loaiza a poner mi dedo para contratar mi asistencia. Entonces, todos tenemos que poner de nuestra parte. Y repito, el que quiere salir, sale ahora, pero no vuelve más. ¿Está bien? Ok. Entonces, la puerta bien cerrada, por favor. Muy bien. Entonces, estábamos hablando de que el hígado es un órgano muy importante porque tiene funciones que cuando no se llevan a cabo clínicamente se van a manifestar de diferentes maneras y a veces comprometiendo inclusive la vida del paciente. Entonces sintetiza, detoxifica y entre otras tiene unas funciones de óxido-reducción muy importantes porque en el hígado se lleva a cabo una serie de metabolismo de todas las drogas, de los medicamentos y de cualquier sustancia externa que nosotros podemos ingerir por X motivo. Entonces el hígado filtra, el hígado metaboliza, el hígado limpia.
a través del hepatocito. Entonces, cuando estas funciones se caen porque el hígado se enferma, entonces se cae todo lo que trae consigo la deficiencia de todas estas funciones que lleva a cabo. Entonces, cuando hay cirrosis hepática, hay una insuficiencia hepatocelular. El hepatocito no tiene sus funciones y el paciente va a tener una serie de cuadros clínicos que se van a caracterizar de diferentes maneras. Entonces, vamos a definir qué es cirrosis hepática. La cirrosis hepática es una enfermedad que resulta como producto de una enfermedad hepática crónica, de larga data. O sea, la cirrosis no ocurre de un día para otro. Tiene que el hígado haber estado enfermo o haber tenido injuria de mucho tiempo de evolución. Histológicamente se va a caracterizar por la presencia de necrosis, de fibrosis y regeneración. Lo que pasa es que, como les ha explicado el doctor Garavito probablemente, cuando hay hepatitis hay un proceso inflamatorio dentro del hígado, ¿verdad? Ese proceso inflamatorio puede ser de diferentes grados, ¿no? Desde una hepatitis leve hasta una hepatitis fulminante, ¿cierto? Entonces, cuando el hígado sale de este problema, vienen los fenómenos de regeneración. Pero los fenómenos de regeneración, ¿qué traen? Fibrogénesis. Entonces, el hígado se convierte en una bolita de fibroblastos. Y entonces, prácticamente, en este hígado colapsado, fibrótico, se encuentra comprimido los hepatocitos y también toda la circulación intravascular del hígado, que después trae una repercusión clínica. Entonces, hay primero inflamación, necrosis, regeneración, fibrosis. Eso sería el orden en que ocurre la cirrosis hepática. La presencia de estos fenómenos va a producir dos cuadros principalmente: una insuficiencia hepatocelular y alteraciones en la circulación intrahepática, y una de esas, la más importante, es la presencia de la hipertensión portal. Muy bien, entonces, en la patogenia tenemos que explicar que tras el proceso necroinflamatorio hepatocelular, hemos dicho, se estimula la fibrogénesis, que consiste en un aumento funcional de los fibroblastos, de los mioblastos y de la activación de unas células características en el hígado que se llaman las células de hito o células esteladas, que al estimularse hacen una fibrogénesis muy severa, produciendo el fenómeno que se llama colagenización de los sinusoides. Recuerden que los sinusoides son la parte final de la circulación portal intrahepática. Este hecho de la fibrogénesis, este hecho de la presencia de fibrosis en el parénquima hepático, por supuesto que va a traer deterioro en la función hepatocelular y aumento de la resistencia vascular intrahepática. Aquí ya estamos manejando dos términos. Cirrosis hepática es insuficiencia hepatocelular y alteraciones en el territorio intravascular, que consiste en un aumento de la resistencia vascular. ¿Por qué? Por la fibrosis. Las dos últimas oraciones que hemos mencionado deben quedar bien grabados en vuestras memorias. Entonces, aquí tenemos una diapositiva donde podemos observar normalmente un espacio porta, nos enseña el sinusoide. Aquí tenemos la cadena de los hepatocitos, y luego aquí tenemos las células endoteliales, y aquí dentro del sinusoide una célula de Kupffer, por ejemplo, y las células esteladas se encuentran entre la cadena de hepatocitos y el endotelio. Esto es normalmente, miren el diámetro que tiene el sinusoide. Cuando hay cirrosis hepática, miren cómo se pone la superficie del hígado irregular por la presencia de nódulos de regeneración. Hay una invasión, una infiltración de linfocitos y otras células redondas de la sangre en el parénquima hepático. Y ustedes pueden observar aquí que las células esteladas se encuentran muy activas fabricando fibroblastos, ¿no? Y sobre o en contacto con el endotelio. Entonces es aquí donde va a producir un aumento de la resistencia vascular, y esta fibrosis va a traer consigo la disminución del radio del sinusoide. Esto se traduce en un aumento de la resistencia vascular. Entonces la resistencia vascular va a estar en estrecha relación con el diámetro de los vasos. Menor diámetro, mayor resistencia, ¿no? Y generalmente esto está en relación a vasoconstricción. Mayor diámetro, vasodilatación. Muy bien. Seguimos. Entonces, ¿cómo ocurre la fibrosis? La fibrosis de la cirrosis hepática clásica ocurre en el espacio porta. Recuerden que el espacio porta está formado por el sinusoide, la última ramita de la arteria hepática, y el canalículo biliar.
Entonces, en la tríada portal es donde comienza el fenómeno de fibrosis y que se va a ir agrandándose y luego los fibroblastos van a comenzar a unir espacios porta con espacios porta e inclusive hacia las venas centrolobuliares, de tal manera que van a dar lugar a la formación de los nódulos de regeneración que van a estar bordeados de zonas de colapso celular dado por la fibrosis. Esta es una vista histológica en la cual podemos observar los nódulos de regeneración bordeados por fibrosis y los espacios porta prácticamente ya no existen porque también están alterados por la presencia de la fibrosis. Clasificación etiológica. ¿Qué tipos de cirrosis tenemos? En primer lugar tenemos el grupo grande que se llama cirrosis postnecrótica, llamada también macronodular. ¿Por qué se llama postnecrótica? Porque es una cirrosis que ocurre después de un proceso necroinflamatorio de cualquier etiología. Y se dice macronodular porque los nódulos de regeneración que quedan como secuela son grandes, en su diámetro pueden tener de 5 hasta 10 milímetros de diámetro. La causa más importante de este grupo de cirrosis es aquella que es producida por la infección viral, o sea, los virus, principalmente el virus B, el virus C y el virus D. Hasta ahora no se ha demostrado que el virus A produzca hepatopatía crónica. Muy bien. Entonces es igualito. ¿Por qué y cómo es que ocurre la fibrosis? ¿No? El doctor Garavito les ha explicado seguramente que el proceso inflamatorio es un proceso evolutivo que depende del huésped y de otros factores para ver, principalmente del estado inmunológico, para que el paciente pueda vencer el proceso infeccioso y formar... Chicas, no pueden entrar. No, por favor. Ok, gracias. Bueno, después de la inflamación y la necrosis viene la regeneración. La regeneración trae fibrosis, es así como el virus puede producir cirrosis hepática. Otra causa es la etiología autoinmune. Va a comenzar con una hepatitis autoinmune, como su nombre dice, hay fenómenos de autoinmunidad que van a destruir al hepatocito, o con un proceso inflamatorio, necrosis y después regeneración. Hay drogas que también van a conducir a una cirrosis hepática, pero bajo diferentes formas. Por ejemplo, haciendo un proceso de necrosis, como ocurre con el alotane, con la isoniazida, con el acetaminofén o el famoso Panadol, que está de libre venta en todas partes, en las bodegas, en el hueco, en todos sitios, ¿no? Muy bien. Colestasis. La colestasis, cuando decimos colestasis, estamos hablando de un problema de drenaje de la vía biliar, que puede ser intrahepático o extrahepático. Interhepático ocurre a nivel de los canalículos biliares y de las ramas de la vía biliar muy pequeñas, pero dentro del hígado. Cuando hay problema de drenaje, en esa zona hablamos de colestasis intrahepática. Mientras que la colestasis extrahepática es cuando hay una obstrucción de la vía biliar principal, en este caso del colédoco, por ejemplo una coledocolitiasis. Entonces, colestasis intrahepática, colestasis extrahepática. Hay drogas como los esteroides, la mayoría de las hormonas y los estrógenos que producen colestasis, ¿no? Ustedes han visto actualmente tan de moda esos cuerpos esculturales de algunos muchachos por seguir a los combate y esas cosas, ¿no? Entonces, yo les cuento que no hace mucho, ahora una cosa de 2 o 3 meses, hemos tenido 2 casos de 2 chicos muy jóvenes, muy lindos, con un futuro tremendo, que han hecho hepatitis fulminante por inyectarse sustancias de este tipo. Entonces, esto es muy peligroso. El uso con fines que no sean los indicados no conduce a buen final. Entonces, colestasis. Y hay drogas como las sulfas y las tetraciclinas que producen daño en el hígado por necrosis y también con colestasis. Y a la larga pueden llevar a la cirrosis. Hay sustancias tóxicas, aquellos elementos, por ejemplo, que se usan para fabricar los insecticidas y los productos llamados organofosforados, o sea, los antipulgas, los raticidas y los organofosforados que usa la gente en zonas agrícolas para ¿cómo se llama ese proceso? No, tiene un nombre. Fumigar. Para fumigar grandes extensiones de tierra. Entonces ustedes saben que estas sustancias tóxicas entran por la piel, ¿no es cierto? Y también se inhalan. Entonces,
personas que no están protegidas debidamente y usan crónicamente eso es su trabajo, a la larga y en forma imperceptible van a hacer cirrosis hepática, ¿no? Entonces de pronto vamos a tener de repente un caso de una emergencia que viene de un paciente que es agricultor y su trabajo es fumigador y viene con un sangrado digestivo muy intenso, severo, un shock hipovolémico, etc. Y cuando le preguntamos sobre antecedentes va a decir que no y que no y que no. Y si nosotros no sabemos preguntar sobre en qué trabaja y qué hace, etcétera, de repente no vamos a poder hacer un diagnóstico etiológico de su problema. Muy bien, en este grupo finalmente también tenemos cirrosis postnecrótica, que se llama cirrosis cardíaca, que va a ocurrir en aquellos pacientes que tienen cuadros de insuficiencia cardíaca congestiva. Y esto ocurre cuando hay problemas de las válvulas en el corazón, sea insuficiencia o sea estenosis. Lo que pasa es que el corazón, cada vez que bombea, cuando hay una insuficiencia valvular, bombea la sangre, pero lo que bombea regresa porque la válvula no se cierra bien. Y cuando hay estenosis, el corazón bombea la sangre, pero no sale todo porque ha disminuido el diámetro. En cualquiera de los dos casos hay plétora sanguínea al lado derecho. Y si ustedes recuerdan, el ventrículo derecho está en relación a la vena cava inferior. Y a la vena cava inferior llega la vena hepática, suprahepática. Luego entramos al hígado y se encuentran las venas centrolobuliares. Entonces, en forma retrógrada va a haber un incremento del volumen en el territorio venoso y lo que va a producir los famosos lagos venosos en el hígado, y estos lagos venosos van a dar o van a producir un efecto de masa en el hígado compresivo sobre el hepatocito. Entonces, cuando algo comprime por largo tiempo una célula, esta entra en isquemia y con el tiempo fallece, ¿cierto? Y luego se regenera y se fibrosa. Entonces, de ahora en adelante, para ustedes ya no va a ser extraño hablar o escuchar sobre cirrosis cardíaca. Ahora ya saben cómo es que ocurre la cirrosis cuando un paciente tiene insuficiencia cardíaca congestiva. El otro grupo grande se llama cirrosis portal, porque el problema ocurre justamente, o sea, es la cirrosis clásica y la más frecuente, ¿no? Ocurre en el espacio porta. Se llama también cirrosis micronodular porque los nódulos de regeneración que se forman son bastante pequeños, 2-3 milímetros. Entonces, por el aspecto macroscópico de un hígado, nosotros podemos más o menos ir tanteando cuál puede ser la probable etiología de esa cirrosis. Nódulos grandes, postnecrótica; nódulos chiquitos, portal. ¿Cuál es el ejemplo clásico de este grupo? La cirrosis alcohólica, ¿no? El antecedente importante de ingesta crónica copiosa de alcohol, o sea, el paciente tiene que ser alcohólico para que tenga cirrosis hepática. ¿Cómo es que el alcohol produce esta cosa tan horrible en el hígado, ¿no? Produce una transformación del hepatocito porque se infiltra de grasa. Ese cuadro se denomina esteatosis hepática, ¿no? Que va a dar lugar a la necrosis grasa, y luego viene la regeneración y luego la fibrosis, ¿no? Además de otros mecanismos que van a promover la fibrosis en este caso. Entonces, en nuestro medio, por ejemplo, la causa más frecuente de cirrosis hepática es el alcohol. El alcoholismo en nuestro país, en vez de detenerse o retroceder, cada vez es mayor. Hace muchos años atrás no se veía beber, por ejemplo, a mujeres, a damas. Era medio vergonzoso y algo así, ¿no? Pregúntense a sus abuelitos, a sus papás. Ahora, ¿cómo ha cambiado, no? Ahora todo el mundo bebe, inclusive los menores de edad. Hace 2 días, en forma aterrada, diría yo, escuché una noticia han grabado, han filmado en Huancayo, como unos padres de familia a unos niños de 8 y de 9 años les estaban obligando a beber licor. ¿Se imaginan eso? Y eso que los niños aprenden cuando ven a los padres que están bebiendo, ellos creen que están haciendo bien, ¿no? Para muchos hijos los padres son lo máximo y creen que todo lo que hacen es bueno. Entonces ha cambiado el mundo, es cierto, la modernidad ha traído cosas buenas, pero también cosas no muy buenas. A veces lamentablemente se pierden los valores, se pierde el horizonte y mucha gente se pierde en el camino cuando no sabe realmente lo que quiere. El alcoholismo es un problema social muy grande en nuestro país y todo el mundo bebe. No es que el rico bebe, solamente el pobre también bebe y bebe seriamente.
Muy bien. Recuerden que alcohólico no es aquel que puede beber los fines de semana una copa de vino, 2 copas de vino, de cerveza, etcétera, ¿no? El alcohólico es aquel que bebe, se emborracha hasta la inconsciencia, se despierta y quiere seguir bebiendo, ¿no? Y entonces no le importa el resto, puede dormir, puede comer o no, etcétera, etcétera. Entonces, tomemos en cuenta este hábito nocivo como un antecedente en los pacientes que tenemos sospecha de cirrosis hepática. Muy bien. Hay otra patología o otra etiología de cirrosis que está dado en primer lugar por la esteatohepatitis no alcohólica, así se llama, ¿ya? ¿En quiénes ocurre este tipo de cirrosis? En la gente que tiene como factores de riesgo obesidad, diabetes mellitus, hiperlipidemia. Estos pacientes van a tener el cuadro clínico, histológico y evolutivo idéntico que la cirrosis por alcohol. Idéntico que la cirrosis por alcohol. Entonces, actualmente el mundo está convulsionado. Los epidemiólogos están muy preocupados y nosotros también debemos estarlo, porque la obesidad es una pandemia en el mundo. Lamentablemente, todos los gobiernos ponen algo de su parte, pero cuando no hay una educación alimentaria adecuada, es más fácil comer la famosa comida chatarra, ¿no? Que es más rico para nuestro gusto, pero es terriblemente negativo para nuestra salud. Entonces, chicos, aprendamos a comer, ¿no? Yo lo que les sugiero es que traigan sus loncheras de la casa o tráiganse su fruta y cuando lleguen ya le van a dar vuelta a toda la refrigeradora. Pero no porque tienen hambre coman galletas con gaseosa, esa es la peor manera de alimentarse. Tráiganse una fruta, tómense un vaso de juguito y lo que sea, algo que mejor les alimente. Muy bien. Luego tenemos otras etiologías de cirrosis portal que son felizmente menos frecuentes, la hemocromatosis, que son problemas congénitos donde hay deficiencia de enzimas que transportan los metales, por ejemplo, problemas en el metabolismo del hierro, la enfermedad de Wilson, alteraciones del metabolismo del cobre. Entonces estos minerales se van a infiltrar al parénquima hepático que está produciendo fibrosis. La esquistosomiasis. ¿Nosotros tenemos esquistosoma en nuestro país? ¿Sí? ¿O no? Sí. ¿Tenemos o no tenemos? Sí. ¿Dónde? Ayacucho. ¿Apurímac? A ver, ¿O Cajamarca? ¿qué dicen por ahí? Pero dijo que en un departamento de la niña. ¿Hay esquistosoma en nuestro país? Sí. Está dando la ¿No? ¿O sí? No, no tenemos, felizmente, esquistosoma. Esquistosoma es un parásito muy propio de países tropicales como Brasil. Brasil tiene tanta cirrosis por esquistosoma como nosotros tenemos por alcohol. Y el esquistosoma, si ustedes recuerdan, aunque tienen una clase, la última clase sobre parasitosis, ahí van a recordar que este parásito entra por la piel, ¿cierto? Entra por la piel, entonces el factor de riesgo es no usar zapatos. Entonces, para evitar este problema, Brasil lo que tiene que hacer simplemente es calzar a sus pobladores, principalmente en las zonas rurales. Chicos, hay un montón de chicos que están con el teléfono. Eso es otra cosa totalmente criticable. Eso también es una falta de respeto. Y yo les tengo que decir, los grupos que vienen a Loaiza a mí me conocen. Yo les he dicho a ellos, yo todo lo que vea que están haciendo mal, les voy a decir. Porque es más fácil no decirles. Yo estoy segura que hacen lo mismo con otros docentes, pero ellos no les dicen nada. Salen y entran como quieren, pero ellos no les dicen nada. Bueno, pero a mí me importan ustedes. Y a mí me importa que se formen mejor como personas, que sepan cirrosis al revés y al derecho. No, eso lo pueden estudiar. Yo espero que ustedes no sean del grupo que cuando se sientan en el comedor están con el teléfono en la mano. Chicos, no lo hagan. Un día van a tener familia, van a tener hijos y no les va a gustar. La mesa es el lugar sagrado donde la familia comparte la comida, comparte la charla, comparte lo que le pasó en el día, comparte la conversación. Entonces, si cada uno está con el teléfono, eso no está bien, ¿ya? Aguántense un poquito, aguántense y después lo van a hacer. Imagínense venir a una clase a esta hora para chatear, mejor se hubieran quedado en su casa. ¿A qué han venido? No, es una soncera, ¿no? No se engañen, a mí no me engañan, se engañan ustedes. Yo ya sé un poco más de cirrosis, ustedes no, y me están chateando y yo estoy loreando acá, mejor no hubiera venido, ¿no?
No es así, ¿ya? Fíjense, dejen el teléfono un rato. Muy bien. Hablamos ya del esquistosoma. Bueno, el esquistosoma entra por la piel, atraviesa por los miembros inferiores, sube y entra a la cavidad abdominal, localiza una rama de la vena porta y se mete al hígado, entra al sinusoide y vive ahí. Entonces ahí se produce un fenómeno antígeno-anticuerpo que estimula la fibrosis. Entonces es así como el esquistosoma produce cirrosis hepática. Y se llama criptogenética cuando no se sabe la causa. Si ya se ha descartado tal y cual causa y no se encuentra, entonces decimos que es criptogenética. Y por último, hay dos tipos de cirrosis que en realidad no son cirrosis hepática propiamente, pero cursan con fibrosis dentro del hígado. Una es la cirrosis biliar primaria, en la cual la fibrosis ocurre en los canalículos biliares y luego compromete todo el parénquima hepática. Esto tiene una etiología autoinmune, entonces nosotros vamos a hacer diagnóstico solicitando marcadores de autoinmunidad. Uno de esos marcadores más importantes y frecuentes que se encuentran son los anticuerpos antimitocondriales. Entonces, cuando sospechamos eso, el paciente generalmente tiene mucha colestasis, la tasa alcalina va a estar muy incrementada y es gente joven, principalmente mujeres, y de repente vamos a pensar en una cirrosis de esta etiología. Y la cirrosis biliar secundaria ocurre cuando hay una obstrucción de larga data en la vía biliar. Entonces el hecho de que la bilis no drena, no circula normalmente, produce cuadro de colangitis crónica, o sea, con inflamación de los colangiolos. Entonces, cuando pasa el proceso inflamatorio, viene la regeneración y eso trae consigo la fibrosis. Desde el punto de vista clínico, podemos decir, hay cirrosis compensada y cirrosis descompensada. Esto quiere decir que hay miles de gente en el mundo que están caminando, trabajando y haciendo su vida normal sin saber que tienen cirrosis hepática, ¿no? Porque lamentablemente la cirrosis hepática, por ejemplo, el daño por el alcohol es muy silencioso. Por ustedes habrán visto mucha gente y saben que es alcohólico, pero lo ven feliz, lo ven gordito, todo chaposo, y dicen, oye, pero ese no se enferma. Pues bueno, el hígado tiene una reserva increíble, ¿cierto? Ustedes han visto que actualmente se está haciendo y promoviendo el trasplante hepático de padres a hijos solamente con 100 o 200 gramos de hígado. ¿Cómo eso es suficiente para vivir? Entonces, cuando el hígado ya no da más, recién avisa y lamentablemente ya es tarde cuando queremos reaccionar. ¿Por qué? Porque la cirrosis hepática es una enfermedad irreversible. Solo el trasplante hepático puede curar. O sea, no hay cura. Es irreversible, no hay un paso atrás. Entonces, mientras el paciente no se descompensa, va a estar tranquilo, pero cuando viene la descompensación, viene el problema que es realmente tan sufrible, tanto por el paciente, para su familia y en realidad para toda la comunidad. ¿Cuál es el cuadro clínico? Los síntomas van a ser pobres, más aún si el paciente no sabe lo que tiene ni la familia, ¿no? Entonces, cuando sospechamos de cirrosis, en el examen clínico vamos a buscar lo que nosotros llamamos los estigmas hepáticos. Hay un estigma por excelencia que es la ictericia. ¿Qué quiere decir estigma hepático en este caso? Quiere decir que cuando hay ictericia, estamos completamente seguros que ya sea primaria o secundariamente, el hígado está comprometido. O sea, ningún órgano que se enferma que no sea el hígado da ictericia. Entonces, ictericia es igual a un problema del hígado. Y los otros hallazgos vasculares, por ejemplo, arañas vasculares, las palmas hepáticas pueden estar como no. ¿Yo? Si están y además tienen ictericia o hay ambas, las arañas vasculares y las palmas hepáticas, pueden abonar a favor de nuestra sospecha, pero el hecho que no estén no nos descarta el diagnóstico. Bueno, y otra forma de presentación es con signos relacionados a una encefalopatía hepática. O sea, el paciente puede demostrar su descompensación con un problema del sensorio. Por ejemplo, un paciente que se ha ido a la cama normal y de repente le ha hecho daño a la comida, ha tenido diarrea toda la noche y al día siguiente no se levanta. Entonces la familia cree que está durmiendo porque ha pasado mala noche, etc. y no se despierta. Cuando van a despertarlo, él se despierta, pero luego se queda dormido. Lo vuelve, entonces algo raro está pasando, ¿no? Entonces, generalmente se confunde la encefalopatía hepática a veces con trastornos del comportamiento y no es infrecuente, como vamos a ver cuando hablemos de encefalopatía, que los pacientes han sido conducidos a centros psiquiátricos y en realidad no era que el paciente estaba psiquiátrico, sino que es una manifestación de la encefalopatía hepática. Bueno,
Los pacientes que tienen cirrosis, todos van a tener esplenomegalia, o sea, el vaso grande. El vaso se agranda como un fenómeno compensatorio a la función de detoxificación del hígado. El vaso también tiene mucho sistema o retículo endotelial y va a hacer las veces del hígado. El problema es que el vaso crece porque también le llega más sangre por el tema de la hipertensión portal, crece por ese motivo y también crece en sus funciones. Entonces, saben ustedes que el vaso es el carro basurero de nuestra sangre, ¿verdad? Eso se llama la función de hemocateresis. Entonces recoge todos los elementos envejecidos o que han tenido apoptosis natural, entonces limpia la sangre. Pero ¿qué pasa en los casos de cirrosis? Cuando hay vaso grande, el vaso se cree mucho su función y se come todo, los viejos, los malos y los nuevos también. Entonces por eso es que hay un cuadro que se llama pancitopenia. Eso quiere decir leucopenia, anemia y plaquetopenia, pancitopenia. Bueno, va a haber alteraciones endocrinas. Hay mucha relación entre los problemas endocrinológicos y la cirrosis hepática, y eso principalmente en los varones. Vamos a observar, por ejemplo, que va a haber atrofia testicular, hay disminución de la libido tanto en mujeres como en varones. En los varones hay ginecomastia, hay disminución del vello axilar y púbico, y en todo caso la distribución se vuelve feminoide. En las mujeres hay trastornos del ciclo menstrual y hay infertilidad. Es muy, muy raro que una mujer en etapa reproductiva y que sea cirrótica pueda embarazarse. No imposible, pero en el 90% de casos las mujeres no pueden tener descendencia. Hay, por supuesto, alteraciones de la coagulación. Entonces un paciente de pronto, todos los días que se lava los dientes, comienza a sangrar. Yo les voy a contar algo que pasó en mi familia, ¿ya? Yo tenía una tía muy querida y era bien gordita, era hipertensa pero no era diabética, bien linda la tía, bien gordita, le gustaba cocinar rico y juntaba a la familia y etcétera, ¿no? Entonces hacía un buen tiempo ya estaba yendo al dentista porque le sangraba los dientes. Entonces el dentista le estaba haciendo las curaciones, las cauterizaciones, pero ya no se mejoraba, hasta que un día comió algo que le cayó mal y le dio diarrea toda la noche y se descompensó. Entonces al día siguiente, por eso les hacía esta mención, no se despertó. Cuando los hijos fueron a verle, la tía estaba bien dormida, la despertaron y cosa rara, y dijeron, uy, le ha dado un ACV, hay que llevarle a la clínica. Le llevan a la clínica, le ven y dicen, sí, efectivamente parece que es un ACV porque estaba media soporosa, somnolienta, casi en coma. Entonces le conducen a un centro para hacer una tomografía cerebral, pero como ella se movía, se dio cuenta que la llevaban de aquí para allá, entonces ella comenzó a protestar, entonces le sedaron, le pusieron un sedante y con eso la remataron, ¿no? La remataron. Entonces cuando vieron la tomografía no había tal accidente cerebrovascular, pero había cierto grado de edema cerebral que ocurre cuando hay encefalopatía hepática. No sé si para suerte de la tía o no, hace un episodio de hematemesis. Entonces es ahí donde yo me entero porque me llamaron para ir a hacerle la endoscopía y la sorpresa fue que la tía tenía varices esofágicas. Entonces ella en ese momento estaba sangrando de las varices esofágicas, tenía hipertensión portal y por lo tanto cirrosis hepática, ¿no? Claro que en el segundo episodio de sangrado por varices ella se murió. Entonces, y así hay tantas anécdotas que a veces en la familia podemos ver, y les voy a contar otra cuando hablemos de encefalopatía hepática, ¿ya? Entonces, la gente está caminando con cirrosis hepática y hasta que un momento de casualidad se le encuentra varices en el esófago, porque tenía de repente gastritis y dice, yo hagamos una endoscopía porque tengo vinagrera y tiene varices. Y ahí comienza la vía crucis, ¿no? A veces el diagnóstico es casual. Problemas de coagulación, como que les cuento de la tía, que tenía problemas de sangrado. Desde ahí ella ya tenía problemas de coagulación, su protrombina estaba por los suelos, ¿no? Entonces puede haber petequias, equimosis, hematomas, epistaxis, gingivorragias. Puede haber cuadros infecciosos y son muy susceptibles los cirróticos porque tienen un estado de inmunidad deprimida, son inmunodeprimidos los cirróticos. Entonces hay infecciones muy graves como aquellos que tienen cirrosis, ascitis y lo que se llama la peritonitis bacteriana espontánea, ¿verdad? Y también puede haber bacteriemias espontáneas, o sea, el paciente de pronto comienza a hacer fiebre. ¿Qué pasa? Que la translocación bacteriana en estos está muy incrementada y los gérmenes se salen del colon como si fuera de su casa, ¿no? Y producen cuadros de bacteriemia.
La infección más frecuente que ocurre en los ciróticos es la infección urinaria, principalmente en las damas. Entonces aquí tenemos unas imágenes que pueden observar acá, la circulación colateral, y este pobre señor, además de tan adelgazado y desnutrido que está, tiene también ascitis. Y si ustedes ven por acá, hay un rezago de algo. ¿Qué es esto de acá? El ombligo, ¿no? Cuando hay ascitis, el ombligo se protruye y casi puede desaparecer. Estos son las famosas palmas hepáticas, el eritema tenar e hipotenar, que no es patognomónico de la cirrosis. Y aquí sí pueden observar la presencia de arañas vasculares tremendas. Y aquí pueden ver ustedes un ejemplo muy bonito, donde la parte del medio es como una mácula rojo grosella y alrededor como si fueran las patitas de la araña. ¿Cómo sabemos que es una araña vascular? Cuando nosotros presionamos, desaparece, y al soltar la presión, aparece. Es un fenómeno vascular. Los puntos rubíes, los lunarcitos rojitos, eso no tiene nada que ver, eso no son arañas vasculares. La ictericia, otra vez la ascitis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Vamos a ayudarnos del laboratorio, y en el laboratorio vamos a nosotros a evaluar un examen que es súper importante, y esto por favor grábenlo hoy día, ¿ya? Hay un examen que se llama pruebas de función hepática. Como su nombre dice, nos va a decir cómo está funcionando el hígado, y es tan sencillo, sino que tenemos que saber interpretar nada más. También se le llama perfil hepático, pero lo mejor es decir pruebas de función hepática. ¿En qué consiste la prueba de función hepática? Consiste en evaluar los niveles de bilirrubina directa e indirecta, las transaminasas, la TGO, la TGP, las proteínas totales y fraccionadas, la fosfatasa alcalina, que es muy importante para ver si hay o no colestasis, y la gamma-glutamil transpeptidasa, que también nos indica colestasis. ¿Cuál es el perfil o el patrón que debemos ver en el perfil hepático de un cirrótico? Vamos a ver hipoalbuminemia, es lo que llamamos inversión albúmina-globulina. Normalmente siempre la albúmina es mayor que la globulina. Si es 8 es 5,3, por ejemplo, si es 7 es 4,3, pero nunca la globulina es mayor que la albúmina, ¿ya? Y cuando hay esta inversión, no es que la globulina ha aumentado, no, lo que pasa es que la albúmina ha disminuido, entonces en relación con la globulina se ve menos, ¿no? Y puede haber hipoalbuminemia de 2, de 3, de 1, y esos pacientes por supuesto que ya van a ser portadores de edemas, ¿no? Con 2 de albúmina ya hay edemas de sobra. Muy bien, entonces eso es lo que van a ver en el perfil hepático. Recuerden, inversión albúmina-globulina es igual a hepatopatía crónica. ¿Cuál es la más frecuente? La cirrosis hepática. El perfil de coagulación también va a estar alterado, y para nosotros el tiempo de protrombina es uno de los factores que nos dicen bien de cerquita la capacidad de síntesis del hígado, ¿ya? Cuando por ejemplo hay un paciente que tiene hepatitis aguda de cualquier etiología, un parámetro bueno para saber la evolución es pedir el tiempo de protrombina, porque su síntesis es de 4 a 6 horas nada más, y nos van a decir si el hígado está sintetizando o no, a diferencia de la albúmina, que todavía puede ser 72 horas. Entonces el tiempo de protrombina nos mide muy bien el grado o el estado de coagulación de ese paciente. Bueno, en el hemograma vamos a ver el cuadro que ya hemos mencionado, que es la pancitopenia, ya sabemos por qué ocurre, y otros. Les pongo otros porque, por ejemplo, si de repente están pensando como etiología de la cirrosis virus, le pedirán serología para el virus B, serología para el virus C, para el virus D, y cualquier otro elemento que ustedes estén pensando de acuerdo a la historia clínica. Seguimos el diagnóstico. Entonces la historia clínica es muy importante, la anamnesis, el examen clínico, y ahora imágenes. Hay un examen por imágenes que es muy sencillo, muy barato, lamentablemente, como algunos profesores dicen, se ha prostituido mucho, ¿sí? Y pueden ser usados y manejados inclusive por gente que no está preparada, ¿no? Como tecnólogos o hasta estudiantes que muchas veces sin escrúpulos hacen procedimientos, porque en realidad parece que no es tan difícil hacer el procedimiento, el problema es la interpretación, el equipo que se tenga, ¿no? Lamentablemente es un procedimiento médico dependiente. ¿Qué nos va a informar la ecografía? Nos va a informar el estado del parénquima hepático, ¿ya? No, ¿cómo así? Midiendo la ecogenicidad. Entonces, la fibrosis, ¿qué cosa va a traducir? Una hiperecogenicidad,
pero difusa y leve, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Recuerden que un tejido, cuanto más consistencia tiene, va a dar más ecos positivos. Por eso es que, por ejemplo, los cálculos dan ecos muy positivos e inclusive con refuerzo posterior. Entonces, en la cirrosis hepática hay una hiperecogenicidad difusa, porque si hubiera una hiperecogenicidad localizada, estuviéramos hablando de un tumor, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ser hiperecogenicidad difusa. El tamaño generalmente es pequeño. Además, la ecografía también nos puede decir cuánto mide la porta, porque se puede medir. Entonces, hay hipertensión portal, muy fácil con la ecografía podemos tener una idea de lo que está pasando. Hay un procedimiento que actualmente ya casi ha dejado, ya no se usa, pero es un procedimiento por imágenes que inclusive nos dice la función hepatocelular, es la gammagrafía hepática, ¿no? Se le inyecta al paciente una sustancia radioactiva que es tecnesio 99 y luego se le pone al gamágrafo al paciente. Hemos dicho que el hígado capta todos los elementos extraños que ingresan a nuestro organismo. Entonces, al captar, los destruye, los metaboliza y los anula. Cuando el hepatocito está bien. Pero en este caso, como hay insuficiencia hepatocelular, no va a captar nada del hígado. Y entonces, ¿cuál va a ser el patrón gamagráfico de una cirrosis hepática? Hipocaptación difusa. Hipocaptación difusa con hipercaptación del vaso y la columna vertebral. Ellos sí tienen el sistema retículo endotelial en demasía inclusive. Una tomografía que sea computarizada también nos puede servir, principalmente cuando estamos sospechando que sobre la cirrosis se ha podido agregar otro proceso, por ejemplo, neoformativo. Recuerden que los pacientes cirróticos tienen 50 veces más posibilidad de hacer cáncer que los que no tienen cirrosis. Eso pasa en los pacientes cirróticos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico definitivo? Será con una biopsia hepática, ¿no? Actualmente la tendencia casi, no sé, con el advenimiento del FibroScan, que casi está demostrando la misma eficacia que la biopsia hepática respecto a la presencia de fibrosis, casi no se está haciendo, y ojalá que no llegue el momento en que ya no tengamos que hacer nada, porque de todas maneras la biopsia hepática nos va a dar mucha mayor información que un FibroScan solamente. Entonces, hay varias formas de hacer biopsia hepática. Una es punzando, transparietal, con una aguja que se llama la Mengini, y se hace con guía ecográfica o tomográfica, y la otra es por la laparoscopía. Se pone el laparoscopio por costadito del ombligo y nosotros podemos ver en directo las características del hígado. Entonces veremos un hígado que tiene los nódulos de regeneración y hacemos diagnóstico de cirrosis hepática. Aquí tenemos un ejemplo de un hígado normal, un hígado sano, superficie lisa, los bordes afilados, el peritoneo parietal y visceral conserva su vascularización, y aquí abajo vemos emergiendo a la vesícula. Esto es el hígado de un paciente alcohólico y es una cirrosis micronodular. Miren, es como una lija gruesa, ¿verdad? Y aquí es una imagen que ustedes nunca deben olvidar. Es una imagen laparoscópica en la cual observamos al hígado colapsado, disminuido en su tamaño, con presencia de nódulos de regeneración, zonas de colapso. Eso es un hallazgo. Lo otro es que vemos que el peritoneo parietal está hipervascularizado, así como si vemos las asas intestinales igual también hipervascularizadas. Esto es producto de la hipertensión portal. Aquí tenemos otro ejemplo de una cirrosis micronodular. Hemos tomado una biopsia, entonces la sangre está produciendo un efecto de contraste con los micronódulos y se pueden observar mejor. Esta es una macronodular, o sea, una cirrosis mixta. Hay nódulos de regeneración grandes, pero hay también pequeños. Muy bien. Entonces, ya sabemos que el paciente tiene cirrosis hepática, pero no todos los pacientes tienen el mismo grado de cirrosis hepática. Para evaluar el grado de insuficiencia hepática, vamos a hacer un score, ¿ya? El score es este score conocido en todo el mundo como el score o clasificación de Child-Pugh, que va a medir parámetros, 4 parámetros: la bilirrubina, la albúmina, tiempo de protrombina y la presencia o no de encefalopatía hepática. Entonces, va a dar los puntos de acuerdo a los niveles de estos parámetros. Por ejemplo, si el paciente tiene albúmina mayor de 3.5, le va a dar 1 punto, pero si está menos de 2.8, le va a dar 3 puntos. Y así se va haciendo un score. De tal manera que cuando se suma el puntaje, y si el paciente tiene entre 5 a 6 puntos, decimos que es un Child A,
y que es portador de una insuficiencia hepática leve. El Child B es de 5 a 9 puntos, es una enfermedad hepática con insuficiencia de grado moderado. Child B también se le conoce, y Child C, que es el último grado, en el cual hay una insuficiencia hepática severa. Esto es muy mal pronóstico, y estos son los pacientes mejores candidatos para trasplante hepático. Muy bien, eso es la parte de cirrosis hepática, ¿ya? Vamos a hablar ahora sobre hipertensión portal. La cirrosis hepática es tan importante porque produce complicaciones, y complicaciones que pueden matar a nuestro paciente. Ese es el problema de la cirrosis hepática. Entonces, la primera es la hipertensión portal, que se vuelve tan peligrosa porque por la formación de las varices esofágicas y gástricas. Estas, cuando se rompen, producen cuadros de hemorragia digestiva masiva, exsanguinantes, ¿no? La presencia de ascitis, que puede ser más manejable, y la encefalopatía hepática igual, que va a depender del grado de insuficiencia hepática, que puede conducir al paciente a la muerte inclusive. Muy bien. El tratamiento de la cirrosis hepática. Cuando el paciente está compensado, la dieta que le vamos a dar debe ser hipercalórica. ¿En base a qué? A carbohidratos y a grasas. Libre. O sea, de aquí en adelante ya no hay ese mito de que está mal del hígado, no le des grasas. No, el paciente cirrótico tiene que comer la misma comida que comen todos en la casa, con una sola diferencia, que de repente le pueden dar un poco más de proteínas y le van a quitar la sal. Eso sí, estrictamente le quitan la sal, o si es una enfermedad leve, de acuerdo al score de Child, le podrán dar un poquito más, ¿ya? Pero no le restrinjan las grasas. Si quiere un cirrótico comer un pollo a la brasa, puede comer, pero no se puede comer una pechuga, un cuarto de pollo, no, la mitad de la mitad, o una piernita. Papitas fritas con mayonesa, claro que sí. El que dice que no, que me diga, a ver, lo discutimos. Les cuento, hay varios estudios que han demostrado que los cirróticos son malnutridos, la mayoría. ¿Y saben cuál es la causa de esa malnutrición? El médico tratante. Por esto, porque dicen, está mal del hígado, dale todo sancochado, sin condimentos, ¿no? Sin grasas y sin sal. A ver, coman eso pues ustedes, a ver, debe ser horroroso. Entonces el pobre paciente, por el instinto de sobrevivencia, comerá, pero ¿se imaginan ustedes la vida que debe tener ese pobre hombre, pobre mujer? Eso es muy triste. ¿Saben qué, chicos? Ser cirrótico. Yo le tengo miedo a dos enfermedades, les cuento, y Dios quiera que no me las mande. Es la cirrosis hepática y la diabetes mellitus. Si ya yo tengo por mi mala suerte una neoplasia, aunque yo sé que me voy a morir, ya lo disfruto, pues yo sé que me voy a morir. Pero en las otras enfermedades yo sé que me voy a morir, pero me tengo que cuidar. No comas esto, come el otro, cuidado que te caes, mira que tu barriga, cuidado que te... etcétera, etcétera. Y encima se vuelven tan inútiles que para la sociedad, cero. Más bien son carga para la familia. O sea, no se imaginan, la cirrosis es una enfermedad horrible. Y miren que ahora se puede prevenir. Hay que prevenir la obesidad, el alcoholismo. Y ahora tenemos vacuna para el virus B, solo nos queda el virus C. Entonces, es una enfermedad que podríamos prevenir. Entonces, recuerden, un cirrótico compensado, la comida normal. Al contrario, debe comer un poco más. ¿Para qué? Para que tenga un poco de reserva. Miren, ¿qué va a pasar cuando un paciente se descompensa, un paciente cirrótico? Pongamos, sangra, ¿ya? Le llevan a un hospital, sonda nasogástrica. ¿Cuántos días no va a comer ese paciente? A ver. O tiene encefalopatía hepática. ¿Cuántos días no va a comer? Mínimo una semana. Mínimo. No le dan de comer. Porque esto por lo otro no tenemos todavía la idea de que cuando un paciente sangra, ni bien hay indicios de que ya no hay sangrado, tiene que comenzar a comer para que se restablezca. No hay nada mejor que la comida, que pasan el suero de colores y que... Eso es mentira, ustedes lo saben, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando un cirrótico no está bien nutrido y no está más bien con un poquito de repente 3, 4 kilitos de más? ¿Qué va a pasar cuando se enferme y no tenga posibilidad de comer? Él para vivir necesita energías, ¿no es cierto? Aunque esté en reposo, el metabolismo basal es muy bajo. ¿De dónde saca la energía para vivir ese hombre? Para respirar, para moverse. ¿De dónde saca? De su propia energía, de su propio almacén de energía, ¿cierto? ¿Y cuál es ese almacén? ¿Cuál es? El tejido graso,
¿cierto? Entonces puede agarrar de ahí para la energía, pero si está flaquito y no tiene grasa, ¿de dónde va a agarrar la energía? ¿Qué se agarra? El músculo. Y el músculo es un elemento de alto valor biológico. Y aparte de que el músculo, cuando es metabolizado, va a producir, ¿qué cosa? Liberación de radicales de amonio. Y eso va a provocar la formación de encefalopatía hepática. Entonces, un paciente cirrótico tiene que estar bien comido. Hay que darles lo que quiera. Un día quiere anticucho, se puede comer un palito de anticucho. Y si quiere de repente picarones, denle los picarones. ¿Cuál es el problema? Salvo sea diabético y que tiene que tomar las calorías necesarias. ¿Ya? Entonces, chicos, de aquí en adelante, por favor. No sé qué les habrá dicho el doctor Garavito a los pacientes con hepatitis aguda, sea viral o no, respecto a la dieta. ¿Se ha dicho que no coman nada de grasas? ¿Les ha dicho? No creo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el paciente no nada de grasas porque le dan náuseas, le provocan náuseas de la grasa y comida que no le gusta. Pero si uno que tiene hepatitis quiere comer papitas fritas, que coma, eso no le va a hacer daño, ¿no? Recuerden que la grasa hace daño a la vesícula enferma cuando tiene cálculos, produce dolor cólico, pero al hígado no le hace nada, ¿cierto? Entonces, recalco, paciente cirrótico tiene que comer bien, varias veces al día fraccionado, calidad más que cantidad. Muy bien, hiposódica, y hay que darle suplementos vitamínicos porque a nuestra gente le encanta, y además si le damos vitamina K puede mejorar su coagulación, la vitamina D, estos pacientes hacen movilización de calcio, hacen osteoporosis, los cirróticos, entonces se le puede dar su vitamina. Corticoides no está indicado, solamente si la cirrosis es de etiología autoinmune podríamos dárselo. Si el paciente es cirrótico, aunque no sea viral o sea por virus C, hay que vacunarle para el virus B. Eso es para prevenir el cáncer. Siempre vacunar para el virus B. Los antifibróticos no están indicados y lo único que le va a salvar la vida al paciente es el trasplante hepático. Muy bien. ¿De qué se muere un cirrótico? De hemorragia digestiva, de insuficiencia hepática, de un hepatocarcinoma agregado o de infecciones bacterianas. Ahora sí. ¿Perdón? Claro. No te demores. Hipertensión portal. El nombre nos está diciendo, es un incremento de la presión a nivel de la porta, ¿no? Para entender bien este proceso, vamos a recordar un poquito la circulación portal, ¿ya? Es un poco complicado esto, porque el hígado es un órgano muy especial, ¿ya? Es un órgano muy especial. Entonces, miren aquí, la porta, ¿de qué se forma? Es un tronco grande que está formado por la unión de la mesentérica superior e inferior, que está trayendo sangre de todo el territorio esplácnico. ¿Cuál es el territorio esplácnico? Todo lo que es intestino delgado, grueso y las vísceras intraabdominales. Entonces las dos se unen junto con la vena esplénica que está trayendo sangre del vaso, se unen y forman la porta. La porta entra al hígado y se va a dividir en ramas menores. Y aquí hay un detalle que tienen que observar. Aquí hay una venita que está viniendo directamente de la parte distal del esófago y se llama la gastroepiploica, que termina exactamente en la porta, ¿ya? Y entonces cuando hay incremento de la presión acá, hay un incremento en forma retrógrada acá y es cuando se van a producir las varices esofágicas. ¿De dónde vienen las varices gástricas? De acá. La circulación esplénica también está incrementada. Entonces, aquí se encuentran las venas gástricas cortas, que son dependientes de la vena esplénica. Como aquí está aumentado la presión, también en las terminales de estas están incrementadas. Entonces, como estas venas recogen lo que ocurre en la parte del fondo gástrico, entonces van a producir lo que se llama las varices gástricas. Muy bien, es la circulación portal extrahepática. Esta es la circulación portal intrahepática. ¿Qué pasa con la porta cuando ingresa? Ingresa al parénquima hepático junto con la arteria hepática. Y hay otra circulación que es la biliar, que sale más bien del hígado, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces se van dividiendo la vena porta y la arteria hepática en ramas muy pequeñitas. Al final se forma el sinusoide, que va a llevar a cabo los fenómenos de intercambio de nutrientes, etcétera, con la ramita de la arteria hepática, y aquí es donde se va a conectar con una rama de la circulación venosa hepática, que tiene que ver con la vena centrolobulillar. Y aquí toda la sangre pasa a la circulación general
a través de la suprahepática y de la vena hepática grande, que va a desembocar ¿dónde? En la vena cava inferior. Y así es como se completa el circuito. Muy bien. Acá tenemos el sinusoide y la arteria hepática, se contacta con la vena centrolobular, luego las venas sublobulares, las venas hepáticas, llamadas también suprahepáticas, y de ahí a la vena cava inferior. Por eso es que cuando hay un problema de insuficiencia cardíaca congestiva, hay plétora acá. Entonces aquí se forman los lagos venosos. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir hipertensión portal? Quiere decir incremento de la presión en la vena porta. ¿Ya? La presión venosa portal medida en milímetros de mercurio debe ser de 5 a 10 y medido en centímetros de agua de 7 a 14. Muy bien. Decimos que hay hipertensión portal cuando la presión portal o gradiente de presión es mayor de 10 milímetros. Si detectamos 12 milímetros de presión en la porta, nos está indicando un sangrado inminente. O sea, ya va a volar, se va a romper esas varices, ¿no? Nosotros en nuestro país todavía no tenemos las facilidades de medir la presión portal, pero por otras características nos podemos más o menos ayudar para decir si el paciente tiene algún factor de sangrado inminente. ¿De dónde resulta la presión de la porta o la gradiente presión? De multiplicar el flujo de sangre que le lleva a la porta por la resistencia que le ofrece la vascularización intrahepática. La relación es directa. Entonces, va a haber hipertensión portal dependiendo del bloqueo, del lugar del bloqueo de la vena porta. Entonces va a haber una hipertensión portal presinusoidal cuando es antes del sinusoide, sinusoidal y postsinusoidal. Cuando es presinusoidal tenemos dos divisiones, cuando es extrahepática e intrahepática. Cuando es extrahepática, cualquier proceso obstructivo de esta zona, por ejemplo las trombosis hepáticas, la cavernomatosis portal, puede ser congénita, cuando hay sepsis umbilical, trauma, un estado de hipercoagulabilidad y una obstrucción de etiología maligna. Y obstrucción de la vena porta intrahepática, ejemplo típico tenemos la esquistosomiasis, la fibrosis congénita hepática, la cirrosis biliar primaria. Y la hipertensión portal sinusoidal, el ejemplo típico es cirrosis, sin importar la etiología. Entonces la cirrosis tiene un tipo de hipertensión portal de tipo sinusoidal. Y luego tenemos el prosinusoidal, los ejemplos característicos, el síndrome de Budd-Chiari y el síndrome de enfermedad veno-oclusiva. Hay una característica cuando hay la hipertensión portal presinusoidal, es que la función hepática es normal. Entonces, si de algún tipo de hipertensión portal podemos hablar para poder resolverlo, es la hipertensión portal presinusoidal. Entonces, sacamos lo que está obstruyendo en esa zona y el paciente se recupera su presión normal en la porta. Pero si tiene un problema de cirrosis, eso es irreversible, no hay tratamiento. Entonces, función hepática alterada en la hipertensión portal sinusoidal. Muy bien lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? ¿Cuál es la fisiopatología de la hipertensión portal? La presión de la porta resulta de multiplicar el volumen de sangre portal por la resistencia al flujo que es ofrecido por la vascularización intrahepática. Entonces, cambios en cualquiera de estos dos elementos van a afectar la presión portal, por supuesto, pero en la mayoría de casos los cambios ocurren en ambos elementos. Entonces, ¿qué pasa en la cirrosis? ¿Por qué hay hipertensión portal en la cirrosis hepática? En primer lugar, hemos dicho, hay un aumento de la resistencia vascular. En este caso hay dos componentes para que ocurra eso. Uno es el componente mecánico, que está dado por la fibrosis, o sea, mecánico, ¿no? Mecánico, ahí está presente, ¿no? Es presente, estático, está la fibrosis ahí que no se mueve para nada. Entonces, componente mecánico. La fibrosis hepática produce pues disminución en el radio vascular de la porta y esto aumenta el incremento de la resistencia vascular portal. Por eso es que la resistencia portal intrahepática está incrementada. Muy bien. El otro componente está dado por un componente dinámico, esto es lo contrario. Actualmente estos conocimientos no son muy antiguos, les cuento. Cuando yo era residente, en el año
84, 85, no sabíamos esto que estamos hablando, las células esteladas, esto del componente dinámico. Ahora se sabe que cuando hay hipertensión portal y en cirrosis, hay una contracción activa de los miofibroblastos que hay en el parénquima hepática, de las células esteladas que están activadas y fabricando fibroblastos. Muy bien, y las células musculares lisas de las venas intrahepáticas, esas hacen contracción activa. Esa contracción favorece el incremento de la resistencia vascular dentro del hígado. Entonces, hay factores endógenos, o sea, que el organismo produce, y drogas que van a modificar este componente. Por ejemplo, aumentan la resistencia vascular hepática, elementos como la endotelina, estímulo alfa-adrenérgico, etc. Y los que disminuyen son, por ejemplo, el óxido nítrico, son vasodilatadores, ¿verdad? Los bloqueadores de los canales del calcio, los nitratos orgánicos. Por eso es que, como una de las formas de tratar la hipertensión portal, a veces vamos a tener que usar estos elementos como el óxido nítrico para producir una vasodilatación en esta vasoconstricción tremenda que hay a nivel del hígado. Muy bien, entonces, el segundo elemento, hemos dicho, el primero es mecánico, la fibrosis y la contracción activa de la célula estelada, de los miofibroblastos, y lo otro es el aumento del flujo sanguíneo portal. Muy bien. ¿Qué cosa ocurre cuando hay cirrosis hepática? Ocurre, no se sabe por qué exactamente, hay una vasodilatación arteriolar esplácnica. Eso quiere decir que todo el sistema vascular del territorio esplácnico está relajado, digamos, ¿no? Hay vasodilatación. ¿Qué es lo que se sabe? Que hay una excesiva liberación de vasodilatadores endógenos. Y esto trae consigo, o sea, hay mayor capacidad de recibir sangre cuando el vaso está dilatado. Entonces, esto incrementa el rendimiento cardíaco, o sea, aumenta el volumen sanguíneo, hay hipervolemia, pero hay hipotensión arteriolar. Esto es como algo contradictorio, ¿verdad? Entonces, hay vasodilatación esplácnica con vasoconstricción intrahepática. Eso es lo que ocurre. En el sistema general puede haber hipotensión arteriolar. Muy bien, este hecho del aumento del flujo sanguíneo en la porta da lugar a que se formen colaterales. O sea, la vena porta está tan presionada que trata el líquido de la sangre, trata de salir de la vena. Entonces se forman colaterales, ¿no? Los colaterales, ¿qué cosa producen? Producen el pasaje de una zona de mayor presión a una de menor presión. Entonces la circulación de la porta se pasa a la circulación general. Pero recuerden que la circulación portal tiene sangre, digamos, contaminada. Es una sangre que tiene bacterias, toxinas, pero sí lo que tiene es oxígeno. El 80% del oxígeno que le nutre al hígado lo lleva a la vena porta. La arteria hepática es solo el resto. Nosotros podemos vivir sin arteria hepática. Se puede ligar, pero no podemos vivir sin vena porta. ¿Ya? Ese es otro conocimiento. Entonces, al haber colaterales, ¿qué va a pasar? Toda esta sangre que está contaminada, etcétera, pasa a la circulación general, entonces el paciente va a estar eternamente en encefalopatía hepática, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo lo que es el amonio, el amoníaco, se está pasando a la circulación general. Se puede formar derivaciones o comunicaciones, inclusive de la porta con las venas centrolobuliares. Eso es lo que se llama las fístulas internas de Eck. ¿Cómo se presenta? Entonces, esto va a depender del grado de insuficiencia hepática que tiene el paciente, ¿cierto? Esto lo vamos a determinar con el score de Child-Pugh. Y entonces, el 90% de pacientes con hipertensión portal tienen cirrosis. El 10% no tienen cirrosis. Entonces, ¿qué tipo de hipertensión portal tendrán esos 10%? ¿Presinusoidal? ¿Postsinusoidal? Presinusoidal. Esos son los que van a ir con la función hepática normal. Muy bien. Se puede presentar también con ascitis y encefalopatía. El paciente tiene hipertensión portal, varices, esplenomegalia e hiperesplenismo. Muy bien, el examen clínico, esto lo vamos a pasar rápido porque es lo mismo que un paciente cirrótico. ¿Por qué? Porque la hipertensión portal va a acompañar a los cirróticos. Esto es lo mismo que hemos visto. Y desde el punto de vista hematológico es lo mismo, los factores de coagulación están venidos a menos, hay parancitopenia. Los pacientes cirróticos y que tienen hipertensión portal tienen anemia no solo porque no tienen ingesta, sino también tienen pérdida, a veces tienen pérdida microscópica
por los problemas de coagulación que puede tener. Muy bien, desde el punto de vista de bioquímica, el sodio corporal, o sea, el sodio total está muy incrementado, pero el sodio intravascular está disminuido, pero es una falsa hiponatremia, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es lo que le sobra al paciente cirrótico con lo que estamos viendo? Le sobra volumen de sangre y le sobra sodio. Por eso en el manejo, tratamiento de ascitis, lo que nosotros tenemos que buscar es que el paciente no absorba sodio para que no absorba agua y de esa manera disminuya el volumen sanguíneo. Entonces, ¿por qué es que ocurre eso de la... O sea, le toman ustedes una muestra de sangre, tengan cuidado, porque el resultado les va a venir sodio bajo. No se olviden de ese detalle, porque ustedes no saben interpretar, van a decir, uy, está con sodio bajo, hay que hacerle reto de sodio, y le van a poner sodio. Y eso pues ya saben lo que va a pasar, ¿no? Al paciente lo que le sobra cantidades navegables es sodio y agua, ¿ya? Muy bien. La urea, como se fabrica en el hígado, podría estar disminuido, pero a veces está incrementado cuando hay un cuadro de insuficiencia renal, que finalmente los pacientes que tienen insuficiencia hepática severa, casi todos se comprometen con el riñón. Siempre ocurre ese cuadro que se llama el síndrome hepatorrenal, hacen insuficiencia renal y los pacientes van a fallecer por ese problema, ¿no? La creatinina está aumentada, en fin. La bilirrubina puede estar aumentada o estar normal, igual que las transaminasas, igual que la fosfatasa y la gamma-glutamil. Lo que sí no va a estar aumentada nunca es la albúmina, y ya sabemos por qué. Muy bien. Entonces, entre los exámenes auxiliares, desde el punto de vista de la endoscopía, es la que nos va a dar el diagnóstico con el hallazgo de los cordones varicosos en el esófago y en el estómago, en el fondo gástrico. Hay un examen radiológico que se llama esplenoportografía. A ver, piensen un ratito y digamos, a ver, ¿qué quiere decir? Esplenoportografía. Esto consiste en punzar con una aguja muy fina, el vaso se punza y luego se inyecta sustancia de contraste soluble. Entonces, ¿qué va a pasar? La circulación dentro del vaso lo va a captar y luego va a tener que, normalmente debería llevar a través de la porta, esplénica porta al hígado para que sea metabolizado, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver ese camino que recorre, por eso se dice esplenoportografía. Va por sustancia de contraste, se llena el vaso recoge por su sistema reticular endotelial, lo transporta a través de la esplénica a la vena porta y de ahí entra al hígado. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay cirrosis hepática? ¿Podrá entrar la circulación portal dentro del hígado? ¿Se verá sustancia de contraste en el hígado? No, porque el hígado está obstruido, porque hay una fibrosis que ha comprometido también la circulación vascular, tanto arterial como venosa. Muy bien. Entonces, en la esplenoportografía, el hígado no capta el contraste. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo por la fibrosis. Entre las imágenes, lo que nos va a ayudar es la ecografía abdominal, como habíamos dicho, nos va a mostrar que el vaso está grande, nos va a decir el diámetro de la porta inclusive, y cuando es mayor de 12 milímetros, nosotros hablamos de hipertensión portal. Hay otro procedimiento que se llama ecodoppler, que nos va a ayudar a medir flujos, ¿no? ¿Cuánto es el flujo de la porta? ¿Cuánto es el flujo de las arterias? Entonces nos va a decir cantidades y nos va a ayudar en el diagnóstico. Estas son unas imágenes endoscópicas para que vean los cordones varicosos que son producto de la hipertensión portal. Miren estos de acá, ¿no? Muy tortuosos, serpiginosos y que van a casi obstruir la luz del esófago. Entonces, cuando esto es así y hay cordones varicosos muy grandes y obstruyen el 90% de la luz esofágica, diremos que son varices esofágicas de grado 4. Aquí estos son cordones varicosos en el fondo gástrico. Estamos viendo cómo es una maniobra de retorno en U y vemos cómo está ingresando el endoscopio. Estamos mirando así, de abajo para arriba. Este es el fondo del estómago. Estas son unas varices del duodeno. Un paciente que tiene hipertensión portal puede tener varices en cualquier parte del tubo digestivo. Este fue un caso muy importante. Se trataba de un chico joven, 18 años, agricultor, que venía de Huancayo. Entonces él había tenido hemorragia digestiva y se le encontró varices en el duodeno. Entonces cuando hay hipertensión portal no vamos a estudiar el hígado de frente. ¿Y qué pasaba? Que este chico tenía un quiste hidatídico bien grande en el hígado, para su suerte,
que estaba comprimiendo parte del territorio portal. Entonces se le retiró el quiste y se desapareció la hipertensión portal. Muy bien, hay un cuadro que se llama gastropatía hipertensiva, que ocurre en el estómago, y esto porque hay aumento de las comunicaciones arteriovenosas en la muscularis mucosae, y también hay ectasia vascular venosa y una hemorragia subepitelial. O sea, vemos que el epitelio está indemne, pero por debajo del epitelio hay hemorragia subepitelial como consecuencia de la hipertensión portal. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Entonces, vamos a evaluar nosotros a la hipertensión portal con las varices, ¿no? El problema de las varices es cuando estas se rompen y sangran, entonces produce un cuadro clínico de una hemorragia digestiva masiva, ¿ya? Ese no es el caso. Ustedes ya han tenido un seminario, un ABP sobre hemorragia digestiva, donde imagino han leído un montón y si saben cómo es ese manejo, ¿no? Lo que nosotros vamos a hablar ahora es del manejo de la hipertensión portal no en estado agudo de sangrado. Entonces el tratamiento va a ser, en primer lugar, lo que debemos hacer es prevención. Ni bien encontramos que hay unas varices que casualmente hemos diagnosticado, todavía no han sangrado, entonces nosotros vamos a ponerle un programa de que el paciente tome beta bloqueadores. Los beta bloqueadores van a producir una disminución del flujo a nivel de la circulación portal. El principio activo más conocido y disponible en nuestro medio es el propanolol y se da 20 miligramos por día y se puede ir incrementando de acuerdo a la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca no debe bajar de 60 por minuto porque si no el paciente va a tener sensación de mareos y hasta puede tener lipotimias. Entonces, dar el propanolol, que ha demostrado que es muy bueno, su efecto es bastante beneficioso en mantener un estado de presión en la porta que no provoque o estimule al sangrado de las varices. Si el paciente por algún motivo no puede ser candidato a propanolol porque es diabético, insulinodependiente o es asmático de repente, tenemos una alternativa que es el nadolol. Si hay contraindicación para el uso de los beta bloqueadores, en este caso podemos programar para una endoligadura de estos pacientes. Luego tenemos el tratamiento quirúrgico, que consiste en derivar la circulación portal hacia la circulación general, ¿ya? Entonces de esa manera bajamos la presión en la porta. Y por último, actualmente, ¿qué es lo que se hace? Es el uso de los TIPS. Los TIPS son unas siglas en español, en inglés, que quiere decir, comenzamos de la S, ¿ya? S es shunt, o sea, comunicación portosistémica intrahepática transyugular. Eso es TIPS. ¿En qué consiste? En pasar un catéter a través de la vena yugular interna, a través del corazón derecho, seguimos la circulación que acabo de mencionarles, lo de la ventrículo derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho, la vena de la cava inferior, de ahí a la hepática, y cuando ya estamos en las suprahepáticas, se atraviesa el parénquima hepático para llegar a la porta, al tronco grueso. Entonces se deja ahí instalado el catéter que tiene una válvula, como una bombita en la punta que está en el tronco de la porta, entonces va a bombear sangre de la porta hacia la circulación general, ¿no? Actualmente existen reportes numerosos en el mundo y es lo más aceptado ahorita para manejar la hipertensión portal, aparte de los beta bloqueadores. En nuestro medio no está muy difundido su uso por el alto costo que tiene, ¿ya? El material solamente cuesta como $5,000 y el ponerlo otros tanto, pero Seguridad Social ofrece a sus asegurados este procedimiento. Ustedes dos dejen de conversar, chicos, ustedes dos, si no quieren estar en la clase, yo no me molesto, se van afuera y conversan, les juro que no me molesto, pero es una charla. Yo quisiera saber, no sé, creo que están en otra clase, ustedes no sé, atiendan su clase, aprenden doble, cuando escuchan y cuando leen, pero si van a estar haciendo otra cosa, se perjudican, ya conversan, pero ahorita acabamos. Muy bien, entonces estábamos hablando de los tips, ya, los famosos tips. Los tips son muy importantes. No sé si me han entendido de cómo funciona. ¿Sí me entendieron? Porque yo les puedo repetir si no. ¿Sí? ¿Lo repito? Ya. Es un catéter, que eso hacen los radiólogos intervencionistas. Meten aquí por la yugular interna como si fuera para poner una PVC. ¿Ya? Llegan a la aurícula derecha, se pasan al ventrículo derecho, ¿ya? Y el ventrículo derecho, ¿qué tiene? ¿Con qué se contacta? Con la vena cava inferior.
Recuerden que más abajito, ahí llega la vena hepática. Entonces, con una serie de unas guías especiales, los intervencionistas se meten ahí con una guía, se meten, y luego pasan el catéter, que es el que va a funcionar como bomba, llegan a una de las venas ya gruesitas del territorio ya portal, ¿no? Y cruzan el hígado, lo atraviesan el hígado y ponen la puntita de este catéter en la porta. ¿Ya? Ahora sí me entienden, en la porta. Entonces, ¿qué va a pasar? El catéter, que tiene una bombita ahí, va a impulsar la sangre del territorio portal a la circulación general. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a bajar la presión en la porta. Eso es lo que actualmente se hace con excelentes resultados. Como les repito, la desventaja es solamente que es caro. Bueno, con el tiempo se abaratará, como todo se abarata en medicina. Al inicio es caro, pero después comienza a abaratarse. Muy bien. Tratamiento endoscópico de las varices es lo que a la fecha ha dado mejores resultados, y hay dos formas de tratar. Uno es con la endoligadura de las varices y con la escleroterapia. La endoligadura, yo estoy segura que aquí la mayoría ya ha visto siquiera un caso de endoligadura. Consiste en usar un set que se llama el Six Shooter, pero hay Ten Shooter también, que son unos cilindritos vacíos que están cargados con las liguitas, puede ser blancas, liguitas negras, que se ponen en la punta del endoscopio, ¿no? Así, y nosotros entramos, y hay unos hilitos con unos nuditos que están detrás de las ligas. Entonces nosotros vemos el cordón varicoso prominente, pegamos el endoscopio y aspiramos. Entonces, al aspirar, ese cordón varicoso se va a meter al tamborcito. Cuando se mete, soltamos la liga. Entonces, como está dentro, al soltar la liga, va a quedar así, prácticamente va a ahorcar esa parte del cordón varicoso. Entonces, unas 2-3 sesiones se puede erradicar varices de grado 4. ¿Ya? Es barato, fácil de hacer y está disponible. No necesitan ser súper expertos para hacer endoligadura. Y tampoco es necesario que la coagulación esté perfecta en estos pacientes. Mientras que para la escleroterapia, donde hay que inyectar sustancias esclerosantes en la pared de la vena, sí hay que tener buenas plaquetas, hay que tener buena protrombina, porque si no el paciente podría sangrar. ¿Cuál es el tratamiento endoscópico de las varices gástricas? Es la inyección de una sustancia que se llama cianoacrilato. El cianoacrilato es una goma, es una cola, diríamos ya, ¿no? Los alemanes fueron los que se dieron cuenta que podía usarse, y en algunos países ya le dicen la cola loca, porque donde se pone en contacto con algún líquido o con un tejido cualquiera, se solidifica inmediatamente. Entonces, gracias a esta característica, se puede inyectar, ¿no? Rápidamente. Es un procedimiento que hay que saber hacer, eso sí. Entonces, se inyecta en el paquete venoso dilatado en el fondo del estómago, e inmediatamente al ponerse en contacto con la sangre se solidifica, se pone como piedra. Entonces, nosotros con la agujita podemos tocar y como que suena, ¿no? Entonces, es 100% de efectivo. Se puede usar en sangrado activo, agudo, y también para prevenir. Entonces, cianoacrilato. En nuestro medio existe. Nosotros los de Loaiza fuimos los primeros en importarlo, y ahora creo que ya su uso está un poquito más diseminado, pero aún así nosotros recibimos para hacer este tratamiento en nuestro hospital de todas partes del Perú, y felizmente tenemos un buen lote de cianoacrilato. No podría dejar de mencionarles la famosa sonda de Sengstaken, que estoy seguro ustedes han conocido cuando han hablado sobre hemorragia digestiva tipo varicial. ¿Sí? ¿Conocen la sonda Sengstaken? Para pasarla, pues si conocen no vamos a perder tiempo. Nos falta una clase todavía, ¿no? Lo pasamos, ¿está bien? ¿Lo pasamos? ¿O les explico? Les explico, ya, miren. Esta es una sonda, hagan de cuenta que esto está afuera, ¿ya? Está afuera. Entonces, esta sonda tiene 3 canales, ¿ya? Tiene uno que va a estar en contacto con el balón esofágico, que es largo, y la otra vía, el otro canal, ¿ya? Que va a estar en contacto con el balón gástrico. Y hay otro canal que es el de la propia sonda, que sirve para aspirar el contenido del estómago. Entonces, cuando un paciente está sangrando, principalmente del esófago, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a introducirle por la nariz, ¿ya? Y vamos a ubicar, tiene medida, ¿no? La sonda, no es difícil de poner esta sonda, en realidad yo diría que es más bien fácil, ¿ya? Introducimos, ustedes van a ver la sonda y van a decir, ¿y todo eso va a entrar? Sí, entra, ¿no? Se le ubica bien,
entra muy bien, y el paciente en ese momento está a gritos pidiéndoles ayuda. Esto hay que hacerlo sí o sí, quitándonos el miedo de todo, porque de la buena manera que le hayamos puesto, va a depender que el paciente salve su vida, ¿sí? Esta sonrita, de tan antigua y tan horrorosa que les parezca actualmente, salva vidas, así. Y estando ustedes en la punta del cerro, donde no hay endoscopía, pueden usar, le salvan la vida al paciente. Les va a dar tiempo para que sea transportado a otro hospital donde le puedan hacer un mejor tratamiento. Entonces, esta sonda tiene medidas, ¿ya? Entonces tiene centímetros, y generalmente cuando han introducido todo y están más o menos a los 37 centímetros, van a estar seguros de que están en la parte distal del esófago. Es más, ustedes pueden meter toda la sonda, ¿ya? Inflan el balón gástrico, o sea, el balón gástrico, inflan, y generalmente acepta 40, 50 centímetros de aire, y luego jalan la sonda, lo jalan, así fuerte, lo jalan. Entonces se va a anclar en el cardias. Así. Hagamos de cuenta que este es el balón. Se ancla. Entonces jala por fuera y no va a salir. Porque están seguros ustedes de que están en el lugar correcto. Como ya han inflado esto, ahora inflan el balón que está en el estómago. Esto se va a inflar, pero por efecto del aumento del volumen va a producir compresión en las paredes del esófago, y de esa manera va a ser hemostasis y va a parar el sangrado. Entonces, el balón puede quedarse ahí hasta 24 horas, no más, porque el efecto compresivo puede producir isquemia de la pared, y entonces eso se puede necrosar. Entonces, en 24 horas, seguramente si está bien puesto el paciente, ya no va a sangrar. Le dan de tomar un poco de silocaína o algún lubricante para que al desinflar y al separarse de la pared no vaya a sacar la escara, el coágulo, y volver a sangrar. Por eso es que cuando se le desinfla el balón esofágico hay que esperar un momento para ver qué pasa. Si el paciente hace taquicardia y eso, entonces volver a inflar el balón, ¿no? Pero no vamos a esperar eso. Y al paciente le hemos tenido que llevar a otro centro para que le hagan el manejo. La endoligadura es muy sencilla. Es muy sencilla. Hoy sería una historia larga si yo les contara cómo comenzamos a hacer endoligadura en nuestro hospital. Teníamos un solo equipo que era descartable, y entonces yo tuve la suerte de viajar un poco a conocer procedimientos de endoscopía, y entonces aprendí a fabricar ligas de unas liguitas de esas que se usa para catéteres o para hacer lo de las inyecciones, y usamos un hilito que es una especie de casi nylon, pero que no es nylon, tiene algodón también para hacer los nuditos para empujar las ligas. Entonces yo lo que hice fue fabricar un sistema usando el hilo que usa el zapatero para coser los zapatos, porque ese es bastante fuerte. Entonces comenzamos a hacer, y así fue como comenzamos a hacer las endoligaduras en el hospital Loaiza, ¿no? Pero antes que nosotros ha habido otro hospital, otra clínica que ya lo hacía, porque el doctor que comenzó con esto había hecho un posgrado en Alemania, y los alemanes son los que han propuesto esta forma de hacer este manejo de la hipertensión portal. Muy bien, entonces miren, ustedes acá pueden ver, para estar seguros qué presión tenemos acá, se conecta un tensiómetro para que nos diga si la presión está correcta, porque puede ser que tenga un huequito uno de los globos, se desinfla y nosotros estamos en nada, ¿no? Entonces nos va a indicar este tensiómetro la presión de ambos globos. Miren, esto es un sangrado varicial. Por aquí está la sangre y por aquí estamos tratando de inyectar. Aquí tenemos unas varices esofágicas, un cordón varicoso, y aquí ya han sido ligadas. Aquí está la liguita negra, y este es el tejido que al quinto o sexto día cae por necrosis. Aquí tenemos otras dos que han sido ligadas también, y esto es una figurita para mostrarles el tip, ¿no? Los tips. Miren, aquí ya pasó ya por la vena cava inferior, se ha metido por la vena hepática, y luego atraviesa el parénquima hepático y se localiza en la porta. Entonces va a bombear la sangre de acá a la circulación general. Esto es la derivación quirúrgica. La porta se puede derivar a la plena cava, pero no es recomendable, produce mucha encefalopatía, o se puede derivar la esplénica hacia la renal. Es el vaso, la esplénica, se anastomos a la renal.
Pero en ambos casos hay cierto grado de encefalopatía. Muy bien. Ya no voy a preguntarles si tienen alguna pregunta, de repente al final podemos.